capítulo 29. Estamos siguiendo como de puntillas los últimos meses de la vida en esta tierra de la hermana Josefina Serrano. Meses muy reveladores de un alma, me atrevo a decirlo, santa. Claro, no lo digo como de una forma oficial, obviamente, pero de un alma totalmente entregada a Dios, aun sintiéndose ya impotente en lo humano. De hecho, ella estaba siendo alimentada únicamente por suero y ella conocía su estado terminal. Pero veremos que esto no van a ser desde ahora capítulos, diríamos, pesimistas, sino todo lo contrario, en un alma que está llena de Dios. Es el 31 de agosto de 1999. Como otros años, los superiores de las distintas regiones del mundo en las que trabaja esta asociación misionera se reúnen en España. Y en la recepción, en la Casa Santa María, en Madrid, la llegada de los sacerdotes y las hermanas que participarán en esta asamblea general se hace sentir. Entretanto, en la biblioteca del primer piso, el padre Molina celebra una santa misa para pedir al Señor la curación de la hermana Josefina. Y ella, desde la cama, en la misma biblioteca detrás de un biombo, emocionada y contenta, participa con fervor. Cuenta la Madre María Teresa: recuerdo que el Padre nos exhortó a pedir el milagro con fe viva y nos insistió: si hubiera aquí uno con fe, uno solo, ciertamente que uno había, Él. Y Él seguía diciendo: en esa misa, a Dios no le cuesta nada hacer desaparecer estas imposibilidades de un cuerpo para que quede lleno de salud. Y seguía diciendo el Padre: admiradas las multitudes, el Señor dice y todos le obedecen, hasta los demonios. Este es Jesús, el que resucitó a Lázaro. ¿Qué es esto? Habla y todo le obedece, hasta los demonios. En esta santa misa estará Jesús entre nosotros, con toda su fuerza expiatoria. Y el Padre, nuestro Padre Dios, nada le va a negar a su Hijo. Solo necesitamos una cosa que por el pecado no tenemos: la semejanza. No confiamos en Dios porque no somos semejantes a Él. Hagamos propósito de ser fieles a nuestras reglas y nuestra confianza crecerá. Todo depende de nuestra semejanza. Cristo no pudo hacer milagros en su tierra porque no confiaban en Él, aún en su patria. Si tuvierais confianza, nada os sería imposible. Yo recuerdo haber estado presente en aquella misa y recuerdo perfectamente estas palabras que el Padre pronunció. ¿Qué te cuesta, Jesús, dar a nuestra hermana Josefina unos años de vida que tanto la necesitamos? Señor, si quieres. Acertó el que le pedía aquel milagro en poner la condición. Así digámosle hoy en la consagración: Señor, si quieres, puedes curarla. Cristo no tiene más remedio que hacerlo. Toda la vida de Cristo es modelo, presencia de Dios. Yo no tengo confianza. Es mi gran dificultad, porque no soy semejante a Él. Esto porque estoy constantemente faltando a las reglas pequeñas. Hay que colar el camello y también el mosquito. Al no ser semejante a Dios, no hay confianza. El buen ladrón tuvo confianza,
porque pidió le ayudara y su inteligencia penetró a Cristo y su voluntad se adhirió a él. Purificación total. Dijo: Señor, acuérdate de mí. Y quedó purificado. Esto no lo hace más que la profundización del entendimiento y adhesión de la voluntad. Purificación. Entonces todo desaparece. Esto lo hace la purificación. Y el Señor le dice: hoy estarás conmigo en el cielo. Tengamos esta confianza, que esta Santa Misa valga para purificarnos, y en esa medida tendrá efecto nuestra petición. El padre Rodrigo Molina, en aquella misa tan emocionada, celebrada en la biblioteca donde yacía en su cama la hermana Josefina, ya terminal, en aquel 31 de agosto de 1999, él siguió hablando así: a la Magdalena, plenamente agradecida, purificada, se le han perdonado sus muchos pecados porque ha amado mucho. Entendimiento y voluntad. Crezcamos en esta purificación sincera. Aquí ni la más pequeña mota de pecado. Tengo de Dios un conocimiento rendido que acepta a Dios como Él, y la voluntad adhiriéndose a Dios que quiere entrar. La hermana Josefina vive. A Dios no le cuesta nada el milagro y Él puede hacerlo sin que le cueste nada. Necesita la confianza. Esa confianza que solo la tiene el que es semejante, lo cual se adquiere mediante el espíritu, la inteligencia y la voluntad. La inteligencia dice: Dios es el digno, y cae de rodillas. Y luego la voluntad se adhiere. Ofrezcan santidad y verán la fuerza. La santidad en no salirse de la norma preceptuada, porque es la semejanza a Dios, que es la rectitud. La dignidad le impide a Dios unirse a la maldad. Cuando llegue la consagración en esta Santa Misa, todos a una repitamos en nuestro corazón: Señor, acuérdate de la hermana Josefina ahora que estás en tu reino. Hago el propósito firme de hacerme semejante a ti. Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre. Dentro de la sabiduría divina entra el pedir con insistencia, en la rectitud que es Dios. Es recto que pidamos como Marta y María por Lázaro. Entra dentro del querer de Dios. Todo cuanto pidiereis en mi nombre a mi Padre, yo lo haré. Por eso aquel leproso: si quieres, puedes. Es clara la palabra del Señor. Pero en el fondo debemos tener esa santa indiferencia. Solo tenemos un polo, un centro, esa maravilla de la totalidad que se llama Dios. Y para esa totalidad puede ser que Dios nos pida la muerte de la hermana, pero como no lo sabemos, quiere que pidamos. Una vez que pedimos intensamente que en el fondo de nuestra alma haya la confianza del santo Job. Él me lo dio, Él me lo quitó. Él nos la quita, pero quiere que pidamos. Por eso vamos a seguir pidiendo con este fondo de conformidad que no es indiferencia mala, sino el marco auténtico de toda petición. Siempre pedir y nunca desanimarse en el pedir. No nos podemos desanimar por expresa voluntad de Dios, pero con esa conformidad en Dios. Ale, todos a cumplir la regla, lo primero, para ser semejantes, fieles a Dios.
continuación, un breve testimonio del padre Miguel Ángel, que recuerda el 1 de septiembre de 1999. Yo llegaba a España para participar en la Asamblea General. Por un retraso del avión celebré la Santa Misa en la Casa de Madrid. Me correspondió llevarle la comunión a la hermana Josefina a su habitación. Me conmovió su semblante lleno de serenidad y tranquilidad. Irradiaba a Dios desde su dolor. Fue la última vez que la vi. Puedo testimoniar que su muerte causó un gran bien espiritual en mí. Su muerte dejaba un hueco insustituible en el corazón de la obra. Una cruz sencilla, pintada con lápiz rojo, señalaba en el calendario el último día de la asamblea. ¿Por qué esa cruz en rojo? Es que así lo pidió la hermana Josefina. Y yo le contesté: hermana, ¿para qué? Es que no quieres molestar, ¿verdad? Se sonrió y asintió con la cabeza. Quiso morir sin molestar. Porque la cruz marcaba 5 de octubre. Era el final de la asamblea. Y fue el día que ella murió. Son los prodigios de la humildad, del abandono total del alma en la voluntad de Dios. Prosigue su doctor de cabecera. Durante el mes de septiembre era ya imposible canalizar una sola vena, por lo que no hubo más remedio que aceptar la imposibilidad total para alimentarla. Claro, desde ese momento, la caída de su estado general fue muy notoria y sus funciones mentales, que siempre fueron transparentes, se comenzaron a ofuscar y a entorpecer. Este nublamiento de su nivel de conciencia, que fue progresivo en sus últimos 15 días de vida, supuso para todos la despedida de la hermana. Solo recuperó las funciones mentales con claridad en momentos concretos y misteriosos, como en la última unción de los enfermos que recibió. Toda esta transición de la plena conciencia y de la actividad mental clara al oscurecimiento de su capacidad supuso un enorme sufrimiento para la hermana Josefina, pues no podía saber si lo que veía o creía que había pasado a su alrededor era real o un sueño inventado. Más difícil aún fue conseguir saber qué es lo que necesitaba cuando ya no hablaba y la comunicación con ella se volvía en extremo dificultosa, especialmente para el control del dolor. Hasta aquí las palabras de su médico de cabecera. Y nosotros nos quedamos también, diría, contemplando la escena, porque hay momentos en que la ciencia humana ya no puede hacer nada. Nos queda contemplar la acción de Dios.